Voy a leer una vez más, hermanos. Juan 15, 26 hasta el capítulo 16, versículo 4, la palabra del Señor dice así. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os las había dicho. El día de hoy, hermanos, el sermón, como también va a pasar la próxima semana, se titula Preparándonos o preparados para la persecución. Preparados para la persecución. ¿Qué es lo que hemos estado viendo? Y tengo que recordarles esto, hermanos, porque creo que es la introducción necesaria para entender bien el pasaje que el día de hoy nos toca estudiar. Porque Jesucristo, hermano, nos ha estado hablando de odio. Jesucristo nos ha estado hablando acerca del aborrecimiento. Es más, el odio, el aborrecimiento es el tema central en los últimos versículos. No sé si se dieron cuenta que desde el versículo 18 hasta el versículo 25, Jesucristo por lo menos menciona la palabra aborrecer o odiar unas 5 veces. En 8 versículos, Jesucristo menciona 5 veces la palabra aborrecer. De otras formas, también hace referencia a esto. En casi cada versículo, Jesucristo en el último pasaje nos ha hablado de esto. Y esto, hermanos, es por qué. Porque Jesucristo nos va a dejar muy claro, y ya nos ha dejado bastante claro, de que la vida cristiana, hermano, no va a ser una taza de leche. La vida cristiana, hermano, no va a ser estar de vacaciones, no va a ser un camino lleno de flores, no va a ser color de rosa, sino que la vida cristiana, hermanos, va a ser muy complicada. La vida cristiana, hermanos, es el camino angosto. El camino ancho es el camino fácil de caminar, el camino fácil de seguir, pero la vida cristiana, hermanos, va a ser muy compleja. Y Jesucristo, hermano, nos ha estado mostrando esto y les ha dicho a sus discípulos literalmente en el capítulo 15, versículo 18, de que lo que pueden esperar de este mundo es ser aborrecidos. Lo que pueden esperar en este mundo es ser odiados, es ser rechazados. Es algo, hermanos, que escuchan, no nos debería sorprender. Como vamos a ver un poco el día de hoy y la próxima semana también, Jesucristo nos dice todas estas cosas para que cuando lleguen no nos sorprendan. A muchos cristianos, hermanos, les sorprende eso. Yo sé que en nuestra época creen muchos cristianos de que ser verdaderamente cristiano es ser recibido, llamado y ser el amigo de todos, pero la realidad es completamente la opuesta. Jesucristo les dijo a sus discípulos, ustedes van a ser rechazados, van a ser odiados, van a ser perseguidos. ¿Por qué? Porque a mí me han rechazado, porque a mí me han perseguido, porque a mí me han odiado. Y Jesucristo, hermano, nos ha mostrado esto. Y ahora la pregunta, hermano, y una de las preguntas que vamos a responder el día de hoy es, ¿cómo vamos a soportar todo esto? ¿Cómo vamos a soportar todo este sufrimiento? ¿Cómo vamos a soportar el rechazo, el odio, la persecución? ¿Cómo es que soportaremos, hermanos, que el mundo esté contra nosotros? ¿Cómo vamos a soportar incluso la muerte, si es que llegara por el odio que el mundo tiene contra Cristo? ¿Cómo vamos a soportar esto? Y hoy día, hermanos, quiero decirles de que vamos a perseverar. Esa es la verdad. Y esa ha sido la verdad a lo largo de toda la historia del cristianismo. Los cristianos verdaderos siempre han perseverado, se han mantenido firmes hasta el final. Y hoy día, hermanos, quiero decirles esto. Vamos a perseverar. Si verdaderamente estamos en Cristo, hoy día Jesucristo nos va a mostrar de que vamos a poder aguantar, vamos a poder salir victoriosos de todo esto. Como el autor de Hebreos dice, capítulo 10, versículo 39, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. No, el cristiano no es de los que retrocede para perdición. No importa cuán fuerte, cuán dura sea la persecución y el odio que recibamos. Ahora, pero ¿cómo vamos a perseverar? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a perseverar a todo esto? Vamos a perseverar, hermanos, no porque el sufrimiento vaya a desaparecer de nuestras vidas, no,
Eso no te puedo garantizar, pero sí porque Cristo quiere prepararnos, especialmente en estos pasajes, para que estemos listos para afrontar lo que venga. Y hermano, esto es muy importante porque lo que Jesucristo está haciendo en sus últimas palabras a sus discípulos es preparándolos para eso, para que ellos estén listos, preparados para poder pelear, para poder afrontar, para poder permanecer en medio de todo el odio, en medio de todo el rechazo, en medio de toda la persecución que ellos iban a sufrir. Y algo clave que Jesucristo nos va a decir en este pasaje es de que no vamos a estar solos. Tú y yo y los verdaderos creyentes no van a pasar todos estos problemas, todas estas aflicciones solos. Es por eso que el día de hoy, hermanos, vamos a comenzar viendo esto, versículos 26 y 27. No vamos a estar solos. Escucha cómo comienza el versículo 26 del capítulo 15. Pero cuando venga el Consolador, cuando venga el Consolador. En el contexto, hermano, inmediato, esto hay que aplicarlo de manera especial a los discípulos, ¿sí? Y hemos hablado ya de esto en otros pasajes. Ya hemos estudiado en cierta manera esto. Déjame recordarte un poco de lo que hemos visto en el capítulo 14, versículo 17. Creo que ese pasaje, hermano, es muy importante. Porque Jesucristo, hermano, les está diciendo a sus discípulos acá de que hay algo que todavía no ha sucedido, pero que va a pasar. ¿Qué es eso? Que va a venir alguien, que va a venir el Espíritu Santo y va a estar en ellos. Eso es algo, hermano, que todavía no había sucedido. El Espíritu Santo morando en ellos, con ellos como su templo, todavía eso no había pasado. Y ahora, por eso te decía, hermanos, leamos juntos Juan 14, versículo 17. Escucha lo que Jesucristo ya les había dicho a sus discípulos. Y ahora, para los que no sepan, te recuerdo de que lo que Jesucristo dice en el capítulo 14 y lo que ahora estamos viendo en el capítulo 15 es casi en la misma charla porque estamos en las últimas horas de Jesucristo antes de ir a la cruz. Y los discípulos acaban de escuchar también esto. Escucha, el Espíritu de verdad del cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Escucha lo que Jesucristo dice sobre sus discípulos, sobre los apóstoles en ese contexto. Vosotros le conocéis porque mora con vosotros, y escucha esto, tiempo futuro, y estará en vosotros. Y hermanos, hemos hablado de esto, hemos tocado este tema del Espíritu Santo y las diferencias que hay entre la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, antes del Nuevo Pacto y en el Nuevo Testamento. Déjame refrescarte simplemente un poco la memoria. Hermanos, el Espíritu Santo siempre ha estado obrando en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque es la única manera en la cual tú y yo podemos llegar a la salvación. Esa es la única manera en la cual cualquier persona a lo largo de la historia de la humanidad pudo llegar a la salvación. Porque tú y yo estamos muertos en delitos y pecados y para que entendamos quién es Cristo, para que entendamos quién es Dios, estemos en la época del Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, hermano, necesitamos que el Espíritu Santo obre. Jesucristo mismo nos dijo, Juan capítulo 3, versículo 3, el que no naciere de nuevo no verá el reino de los cielos. Y después Nicodemo le va a preguntar cómo se puede hacer eso y Jesucristo le va a decir, eso es una obra del Espíritu Santo. Y hermano, los discípulos ya habían experimentado, ya habían disfrutado parte de esa obra. ¿Te acuerdas cuando Pedro, hermano, Jesucristo les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le responde, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué le dice Jesucristo allá a Pedro? Esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermano, para que los discípulos entendieran quién es Jesucristo y empezaran a seguirlo, ya se necesitaba de que ellos tengan una obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo esté obrando en ellos. El Espíritu Santo les dé una nueva vida, les abra los ojos, los oídos, para que puedan comprender. Pero, como hemos visto en el capítulo 14 y en el versículo que acabamos de leer, todavía había una obra pendiente que el Espíritu Santo iba a hacer en estos hombres. Y no solo en estos hombres, sino en ti y en mí también. Y esa obra pendiente que Jesucristo nos presenta una vez más en el capítulo 15, versículo 26, es de que el Espíritu Santo, hermano, iba a llegar a morar en ellos.
Eso es lo que Jesucristo les dice ahora, pero cuando venga el Consolador, como ya les dije, hermano, eso no significaba de que el Espíritu Santo no estaba obrando ya en estos hombres. De otra manera, ellos nunca hubieran creído en Jesucristo. Pero en el Nuevo Testamento, hermanos, sí nos encontramos con una obra especial del Espíritu Santo en estos discípulos y después de eso en todos los cristianos. ¿Cuál es esta obra especial? Lo que se empieza a ver en el libro de Hechos capítulo 2. ¿Te acuerdas lo que Jesucristo le dijo ahí a los discípulos? Justo antes del día del Pentecostés, cuando Jesucristo está por ascender al cielo. Jesucristo les dijo, ustedes esperen a la llegada de ¿quién? Del Espíritu. Y en el libro de Hechos, hermanos, nos encontramos con que eso pasa, ¿o no? Ellos recibieron al Espíritu Santo y como les menciono, no lo recibieron porque no hubiera estado ya el Espíritu Santo obrando en ellos, sino que en el Nuevo Testamento encontramos una obra especial del Espíritu Santo como aquel que va a morar ahora en los discípulos de Cristo. Ya no solamente va a obrar en nosotros, sino va a estar en nosotros. Por eso, una vez más, Jesucristo les dijo en Juan 14, 17, Él mora con vosotros y estará en vosotros. Sí, el Espíritu Santo ya estaba obrando en medio de ellos, pero iba a estar en ellos. Y eso, hermano, es algo que va a suceder en el libro de Hechos, capítulo 2, cuando el Espíritu Santo llegue. Y entonces estos hombres den testimonio con denuedo, con valentía, algo que vamos a hablar también más adelante. Pero por si acaso, esa también es una obra que a partir del Nuevo Testamento sucedería en todo cristiano. Todo cristiano, cuando llega el Evangelio, cuando llega la salvación, recibe al Espíritu Santo. El cristiano se convierte en morada del Espíritu Santo. Ahora yo sé que lo que estoy diciendo, hermanos, en muchos contextos no es conocido, incluso rechazado en algunos contextos cristianos, donde se dice de que puede haber cristianos que no tengan el Espíritu Santo, ¿sí? El apóstol Pablo va a decir, Romanos capítulo 8, versículo 14, Romanos capítulo 8, versículo 9, de que aquel que no tenga el Espíritu de Cristo no es de Cristo. El apóstol Pablo va a decir, 1 Corintios capítulo 12, de que todos hemos sido bautizados por el mismo Espíritu. El apóstol Pablo le va a decir a los corintios que no eran de los mejores cristianos en el Nuevo Testamento, porque era una iglesia bastante inmadura, como estamos estudiando también algunos domingos. A ellos, Pablo les va a decir, ustedes son templo de ¿quién? Del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 6. Y aquí, hermano, en Juan capítulo 15, versículo 26, Jesucristo nos está adelantando esto, lo que estaba a punto de llegar, y es de que los cristianos, estos discípulos, junto con la iglesia del Nuevo Testamento, hermano, iban a recibir al Espíritu Santo, iba a estar en ellos. Y ahora esto, hermano, es muy importante cuando estamos en el contexto de la persecución, en el contexto del odio, como ya les he mencionado. ¿Por qué? Porque lo que Jesucristo les está diciendo a estos hombres es, no van a estar solos. No van a estar solos, van a estar acompañados. Y no van a estar acompañados por cualquier persona, literalmente va a venir el Consolador. Ahora, ¿quién es este Consolador? ¿Por qué se le llama Consolador? Hemos hablado y hemos estudiado esto también en el capítulo 14, aunque vamos a verlo más el día de hoy. Las próximas semanas en el capítulo 16 también vamos a seguir hablando del Espíritu Santo. Pero hermano, Jesucristo le llama al Espíritu Santo el Consolador, el Paracleto. ¿Por qué? Porque sería alguien que esté a nuestro lado, no específicamente para consolarnos. Hemos hablado de eso. La traducción de la Reina Valera como consolador creo que no es muy justa. Porque la palabra paracleto no significa simplemente alguien que nos consuela, sino significa alguien que está a nuestro lado por nuestro bien. Literalmente eso es lo que significa. Parakaleos, dos palabras que tienen que ver con eso. Alguien que está a tu lado por tu bien. Por tu bien. Eso significa de que estos hombres iban a recibir el Espíritu Santo no solo para consolarnos, no solo para consolarlos, obviamente así va a ser una de sus obras, sino también para animarlos, para darles fuerzas, para guiarlos a toda la verdad. Hermano, ellos no estarían solos en medio de toda esta persecución. Y cuando tú estudias la historia de la iglesia, hermano, y ves cómo estos hombres, los discípulos y los demás cristianos en los primeros siglos pasaron tremendas persecuciones y literalmente morían quemados mientras cantaban himnos, te ruego que tomes en cuenta esto. No eran ellos solos.
Era el Espíritu Santo dándole las fuerzas para poder soportar todas estas cosas. Y ahora este consolador, hermanos, como ya hemos estudiado en el capítulo 14, no es una fuerza cósmica, como dicen los testigos de Jehová, no es una criatura más. El Espíritu Santo, hermano, es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios mismo. Y lo que Jesucristo les está diciendo acá, y ya hemos visto esto, hermano, en el capítulo 14. ¿Te acuerdas lo que Jesucristo les dijo? Yo me voy, pero vendrá un consolador igual que yo, como yo. Y hemos visto cómo el Espíritu Santo, hermano, en el Nuevo Testamento es presentado como Dios mismo, la tercera persona en la Trinidad. Aquel que tiene la misma esencia, la misma naturaleza, los mismos atributos que Dios. Y cuando tú entiendes eso, entonces, hermano, lo que Cristo les está prometiendo acá a sus discípulos es de que Dios iba a morar en ellos. Hermano, es eso lo que Jesucristo les dice acá, y ya hemos estudiado esto en los pasajes anteriores. Dios iba a morar en ellos. Y hermano, como el apóstol Pablo va a decir más adelante, si Dios es por nosotros, ¿qué dice? ¿Quién contra nosotros? Y hermano, estas palabras deben ser vistas en ese contexto. Jesucristo le está diciendo a sus discípulos, ustedes han visto que a mí me han odiado, ustedes los van a odiar, ustedes han visto que a mí me han perseguido, ustedes los van a perseguir, ustedes van a ver que a mí me van a matar, a ustedes qué creen que les va a pasar. Pero Dios va a estar con ustedes en medio de todo eso. Pero el Consolador va a llegar y va a estar en ustedes. Y hemos leído, hermano, esto hace un momento en el Antiguo Testamento. Esta es una promesa que la podemos rastrear hasta el Antiguo Testamento. Escucha Isaías capítulo 59, versículo 21. Si tú estudias un poco del contexto, vas a encontrar de que Dios está hablando del Mesías, de Cristo. Dios está hablando de aquel siervo fiel, el cual iba a salvar a su pueblo. Y escucha lo que se dice de él en Isaías 59, versículo 21. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti. ¿A quién se está refiriendo ahí, hermano? A Cristo. El Espíritu Santo que estaba en Cristo. Como él mismo lo va a decir en su bautismo. Como él mismo lo va a decir en su primera prédica en Nazaret. El Espíritu que mora en mí. Y escucha lo que continúa diciendo Isaías 59. El Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Todos aquellos que te sigan, todos aquellos que sean parte de tu obra, Dios promete, el Espíritu Santo estará también con ellos. Y ahora, en este pasaje, hermanos, Jesucristo nos va a dar varias características acerca de este Consolador y del Espíritu Santo que no nos podemos saltar. Escucha lo que continúa diciendo en el versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, escucha esto, a quien yo enviaré del Padre. Aquí, hermanos, tenemos que detenernos a analizar estas palabras. Y ya les he adelantado, hermanos, de que hoy día no vamos a poder llegar al capítulo 16, versículo 4, y es porque hay muchas cosas que hablar en estos versículos. Vamos a completar esta prédica la próxima semana. Pero aquí, hermano, nos tenemos que detener a analizar lo que Jesucristo está diciendo. ¿Por qué? Porque no solamente nos da características acá del Espíritu Santo, sino nos da características de Él mismo, de quién es Cristo. Escucha una vez más lo que dice, a quien yo enviaré del Padre. ¿Quién tiene tal autoridad, hermanos? ¿Quién tiene tal autoridad? Escucha lo que Jesucristo dice. Jesucristo se está poniendo en un lugar como ningún otro hombre, como ninguna criatura podría tener. Jesucristo les dice a sus discípulos, es seguro que ustedes van a recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo lo voy a enviar del Padre. Hermano, esas son palabras mayores y como te acabo de preguntar, ¿quién podría tener tal autoridad? ¿Qué tipo de hombre o criatura finita tendría esta posición para decir tal cosa? Hermano, Cristo dice, yo lo voy a enviar del Padre. Jesucristo, hermano, como ya hemos visto a lo largo de todo este evangelio, Él no va a dudar en ponerse con una autoridad que no tiene ningún ángel, que no tiene ningún hombre, que solamente tiene Dios.
Ahora, en este pasaje, hermano, y en el contexto en el que vivimos, lamentablemente, esto es algo muy ignorado. La gente cree, hermano, el día de hoy, tú escuchas a pajpacos y falsos maestros, los cuales creen que ellos tienen la autoridad de enviar al Espíritu Santo. Hace unas semanas analicé algunas de las prédicas de los Salcedo, y literalmente el Toto Salcedo dice eso. ¿Por qué no vas a la casa de alguien, le tocas la puerta, le pones las manos y que reciba el Espíritu Santo? ¿Sí? Porque resulta de que ahora tú y yo y la gente tiene el poder de dar el Espíritu Santo. No, hermano, aquí Jesucristo dice, yo lo voy a enviar. Yo soy el que lo envía. Es por eso que más adelante, como ya les he mencionado, Jesucristo les va a decir, esperen a que llegue el Espíritu Santo. Y cuando tú lees Hechos capítulo 2, vas a encontrar de que ese pasaje comienza diciendo que de sorpresa llegó el Espíritu Santo. No es de que Pedro le impuso las manos, no es que Pedro le sopló en la frente a los demás discípulos, no, es que Cristo lo envió. Y hermano, aquí Cristo está dejando esto muy claro, yo soy el que envía al Espíritu Santo. Yo lo voy a enviar del Padre. Y ahora, como les he mencionado, hermano, acá se nos da esto en este pasaje y es algo que hemos visto a lo largo de todo el Evangelio de Juan. Y es de que en el Evangelio de Juan, hermano, encontramos evidencia tras evidencia, tras evidencia, tras evidencia de que Jesucristo, hermano, no es un hombre nada más. Es Dios mismo. El Espíritu Santo, como ya lo hemos definido y lo hemos visto en otras ocasiones, es Dios. ¿Quién podría tener la autoridad, hermano, para enviar a Dios? ¿Sí? Te voy a decir quién, Dios. Ahora yo sé que aquí hay cosas, hermano, que exceden nuestra mente, exceden nuestra capacidad de razonar. Yo sé que la Trinidad tiene muchos misterios, pero la realidad es esta. Al Espíritu Santo claramente se lo ha presentado como Dios y ahora Jesucristo dice, yo lo voy a enviar del Padre, yo tengo esa autoridad para enviarlo. Hermano, eso no vas a encontrar que pueda ser un ángel, eso no vas a encontrar que pueda ser un hombre. Es más, en un pasaje en el Nuevo Testamento nos encontramos con que hubo un hombre, Simón el Mago, que creyó que los discípulos tenían el poder de dar el Espíritu Santo. Y creyó incluso que podía pagar para poder recibir eso. Y Pedro le va a tener que decir, ¿qué te pasa? Perece con tu dinero, porque eso no funciona así las cosas. Y hermano, pero aquí Jesucristo se presenta, como ya hemos visto a lo largo de todo este evangelio, como el Dios hecho hombre, con una autoridad, hermano, que ningún otro hombre tiene. Él es el que envía al Espíritu Santo. Él es el que envía a la tercera de la persona de la Trinidad para morar en nosotros. Ahora, en este pasaje no solamente se nos presenta esto, sino que escucha ahora lo que se va a decir sobre el Espíritu Santo. Pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. Y hermano, como les dije, tenemos que ver parte por parte este pasaje para entenderlo bien. El Espíritu de verdad, o como algunas traducciones lo presentan, el Espíritu de la verdad. Ahora no me voy a detener mucho en esto porque ya hemos hablado de esto y vamos a hablar más de esto en el capítulo 16. Pero hermano, ¿por qué se le llama así al Espíritu Santo? ¿Por qué se le llama el Espíritu de verdad? Déjame darte 3 razones por las cuales se le llama de esta forma. Un motivo, y cuando tú estudias la palabra letheia, verdad, hermano, tiene que ver con esto. Porque la obra del Espíritu Santo, hermano, iba a ser algo real, algo que los discípulos iban a experimentar. La obra del Espíritu Santo, hermano, es algo real. Como Jesucristo nos dijo en Juan capítulo 3. Ustedes sí, no controlan al Espíritu Santo porque es como el viento. Él viene y va, ¿sí? Los hombres no tienen control sobre él, pero escuchas su sonido, lo sientes. Y la obra del Espíritu Santo, hermano, iba a ser algo real en los discípulos. Y cuando lleguemos al libro de Hechos, que lo vamos a estudiar más adelante, vas a darte cuenta de eso. Antes de la llegada del Espíritu Santo, hermano, los discípulos, ¿cómo estaban? Temerosos, escondiéndose de los judíos. Después de la llegada del Espíritu Santo, hermano, esos mismos hombres que estaban temerosos, esos mismos hombres que prefirieron dejar a las mujeres que vayan a ver la tumba de Cristo, fueron las mujeres las que se encontraron con la tumba vacía. Estos hombres, hermano, como Pedro, que va a negar a Cristo 3 veces.
Resulta que, como hemos leído hace un momento en Hechos capítulo 5, van a estar dispuestos, hermano, a lo que sea con tal de continuar la obra que Cristo les había mandado a cumplir. Hermano, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué pasó de que tenemos un hombre como Pedro que le tuvo miedo a una mujer literalmente y negó a Cristo 3 veces? A un Pedro que después de la llegada del Espíritu Santo se va a parar delante de los asesinos de Cristo y les va a decir, ustedes lo mataron. Sabiendo, hermano, lo que significaba eso. ¿Por qué crees, hermano, que estos discípulos van a, de ser hombres comunes y corrientes, pescadores, como Jesucristo mismo les va a decir en varias ocasiones, lentos para entender, ignorantes en muchos casos? Estos hombres, hermano, iban a trastornar el mundo entero. ¿Por qué crees que iba a pasar eso, hermano? Es porque la obra del Espíritu Santo iba a ser real en ellos. Iba a ser algo cierto, algo que se puede ver, algo que se puede notar, algo que ellos iban a experimentar. Y esto, hermano, no solo se aplica a los discípulos, se aplica a todos nosotros. La obra del Espíritu Santo, hermano, es tan real en el cristiano como es real que tú has nacido en algún momento, ¿sí? Así de real. En algún momento todos nosotros hemos nacido físicamente, ¿verdad? Y comenzó nuestra vida. Dios nos dio el privilegio de poder tener una madre, un padre, una familia, nacer en este mundo. Y creo que nadie aquí va a dudar de que ha nacido o no. Bueno, así de real es la obra del Espíritu Santo en el cristiano. Nos da una nueva vida, nos dirige hacia Jesucristo, nos da fuerzas cuando no las tenemos, nos corrige, nos guía, nos enseña. Es una obra real, no es cualquier obra. Es una obra, hermano, real. Es por eso que se le llama el Espíritu de verdad. Ahora, en segundo lugar, también se le llama el Espíritu de verdad o el Espíritu de la verdad. ¿Por qué? Porque este Espíritu, hermano, tendría un trabajo especial y sería guiar a los cristianos y a los discípulos a toda la verdad. Es por eso, hermano, que una y otra vez se va a usar esto para referirse al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Escucha lo que Jesucristo les va a decir en el capítulo 16, versículo 13. Vamos a estudiar esto las próximas semanas, pero escucha lo que Jesucristo les dice, adelantándonos un poco. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda, ¿qué dice? A toda la verdad. ¿Sí? Hermano, esto es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos deja en el engaño, no nos deja en el error. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. De manera principal, como vamos a ver en las siguientes semanas, nos guía a Cristo. Y hoy día también vamos a hablar de esto. Porque Cristo, hermano, es el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Entonces, obviamente, nos dirige a Cristo. Y a través de Cristo nos guía, hermano, a toda la verdad. Es por eso, hermanos, que no dudamos en decir de que en aquellos lugares en los cuales supuestos cristianos sostienen herejías, sostienen errores, y se mantienen en la falsedad, en el engaño, no importa cuánto hablen del Espíritu Santo, escucha, yo te voy a decir esto, no tienen al Espíritu Santo, porque es el Espíritu, hermano, de verdad. Él no nos guía al error, Él no nos guía al engaño, Él, hermano, más bien nos va a guiar a toda la verdad, como acabamos de leer en Juan capítulo 16, versículo 13. Y eso, hermano, es muy importante que tú tomes en cuenta, ¿sí? Pero no sabes cuánta gente hay que dice tener al Espíritu Santo al mismo tiempo que vive en el error y en el engaño. Eso es una contradicción, una completa contradicción respecto a quién es el Espíritu Santo y la obra que él iba a hacer. Y ahora, en tercer lugar, vamos a hablar más de eso, hermano, las próximas semanas, por eso no voy a profundizar mucho el día de hoy, pero en tercer lugar, es el Espíritu de verdad, porque, hermano, él los mantendría, los haría perseverar en la verdad. Y como les dije, hermano, es muy importante reconocer el contexto, siempre tener en cuenta el contexto cuando estudiamos estos versículos o cualquier versículo, porque Jesucristo ya les ha dicho, ustedes van a ser rechazados por su mensaje, ustedes van a ser odiados por su mensaje, ustedes van a ser perseguidos por el mensaje. Jesucristo les dijo, ellos han guardado mi palabra, van a querer guardar su palabra también. ¿Qué significa esto? Estos hombres, hermanos, los judíos, iban a querer pervertir la doctrina de los discípulos, iban a querer silenciar la doctrina de los discípulos, iban a querer ocultar la doctrina de los discípulos.
Pero hermano, escucha qué es lo que el Espíritu Santo iba a hacer en ellos. Jesucristo, el Espíritu Santo, hermano, iba a mantenerlos en esa verdad sin importar la persecución, el odio, la oposición que estos hombres sufrieran. Estos hombres, hermano, no serían engañados por el mundo, incluso aunque por la fuerza intenten que se desvíen de la verdad. No pasaría eso, hermano. Porque el Espíritu Santo, hermano, eso es lo que hace. Nos guía a toda la verdad y nos mantiene, hermano, en la verdad. Es por eso que escucha el Espíritu, el apóstol Juan, escucha lo que nos va a decir, 1 Juan capítulo 3, versículo 24. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El que guarda sus mandamientos, el que se mantiene en su palabra, sabemos que esta persona tiene a Dios y lo sabemos por el Espíritu que Él nos ha dado. Escucha lo que va a decir en 1 Juan capítulo 4, versículo 6. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. En un momento vamos a volver a estudiar ese versículo, pero el apóstol Juan, hermano, nos va a decir, ¿sabes cómo reconocer a alguien que tiene al Espíritu Santo? Es porque escucha la doctrina correcta, escucha la doctrina apostólica, escucha la verdad y la recibe y permanece en esa verdad. Eso es, hermano, lo que el Espíritu Santo iba a hacer en ellos. Iba a hacer una obra real en ellos, iba a guiarlos a toda la verdad, iba a mantenerlos en la verdad hasta el final de sus vidas. Por eso el apóstol Pablo, casi a punto de morir, va a decir, yo he guardado la fe. Me he mantenido firme en la doctrina, no he negado la verdad, he guardado la fe. Ahora, ¿qué más dice Jesucristo en este pasaje? Escucha lo que dice. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, escucha lo que dice ahora, el cual procede del Padre. El Espíritu Santo, hermano, en nosotros es un regalo de parte de Cristo y de su Padre para su iglesia. Es alguien dado por el Padre mismo, el Espíritu es Dios mismo, al cual Jesucristo, siendo Dios, lo envía. Y ahora aquí hay varias cosas que meditar, pero sinceramente sí, para mí es un pasaje bastante misterioso y, hermano, como ya he mencionado, la Trinidad es misteriosa, hay cosas que exceden nuestra mente, nuestra razón. Pero ¿qué podemos entender de que Jesucristo diga de que este Espíritu procede del Padre? Algunas cosas, escucha. Uno, que este Espíritu, hermano, tiene la misma naturaleza que el Padre. Este Espíritu, hermano, no es una criatura más creada. Este Espíritu, hermano, no es una energía simplemente. Este, hermano, es un Espíritu que procede del Padre. Ahora, esta frase, ¿sí? Proceder del Padre. Es algo, hermano, que Jesucristo ya nos ha hablado y nos ha mencionado varias veces en este Evangelio, pero escucha bien esto, para Él mismo. Jesucristo, hermano, si tú lees el Evangelio de Juan, vas a encontrar que una y otra vez ha utilizado este tipo de expresiones. Yo he salido o he procedido del Padre. Para sí mismo. Jesucristo, hermano, una y otra vez va a hablar de sí como de esa manera. Déjame darte algunos pasajes. Juan capítulo 8, versículo 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Además, es una expresión muy parecida a la que nos encontramos aquí en Juan capítulo 14, 26, cuando Jesucristo dice el Espíritu que procede del Padre. Jesucristo de él mismo dijo, yo de Dios he salido. Escucha Juan capítulo 13, versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Escucha Juan capítulo 16, versículos 27 y 28. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Escucha lo que Cristo va a decir, Juan capítulo 17, versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido que verdaderamente
han conocido verdaderamente que salí de ti. Escucha lo que los mismos discípulos van a decir en Juan capítulo 16, versículo 30. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y que no necesitas que nadie te pregunte, por esto creemos que has salido de Dios. Hermano, estas son expresiones que claramente nos llevan a entender que, hermano, Dios es una Trinidad, porque es algo, yo sé que hay cosas aquí extrañas que son difíciles de aclarar completamente, yo mismo no puedo hacer. Pero hermano, resulta que tenemos el Padre que todos van a aceptar que es Dios, ¿verdad? Todos aceptan que el Padre es Dios. Y ahora tenemos estas dos personas, el Espíritu y Jesucristo, que se dice que salieron de Él. Esas son expresiones, hermano, bien extrañas, porque no se utilizan para otro tipo de personas, para otro tipo de criaturas. La Biblia sí va a hablar, hermano, de que Dios creó a los ángeles, de que Dios creó a las bestias, de que Dios creó al ser humano, al hombre, a la mujer. Pero aquí tenemos estas dos personas, las cuales dicen haber salido directamente de Dios. En otras palabras, ellos eran parte, son parte de Dios. Y esto, hermano, es la Trinidad, eso es inevitable. Y así como Jesucristo, hermano, y hemos visto en todos estos capítulos y en todo este evangelio que Él una y otra vez ha presentado evidencias de que Él es Dios, una y otra vez ha dicho, yo he salido del Padre, lo cual significa de que Él tenía la misma esencia, la misma naturaleza, los mismos atributos que Dios. Ahora se nos dice esto del Espíritu Santo, el Espíritu que procede del Padre. Es por eso, hermano, que les decía que estas no son palabras menores, porque lo que Dios le está prometiendo aquí a sus discípulos en el contexto de la persecución, del odio, es de que Dios va a estar con ellos. El Espíritu Santo no es cualquiera, no es cualquier persona, no es cualquier ser, procede del Padre mismo. Y hermano, esto es bien interesante y esto es muy consolador, sinceramente. Porque si conoces algo de la vida cristiana, como les dije en la introducción, es de que es una vida muy complicada, es una vida muy difícil. Tienes que luchar contra la persecución externa, con el pecado remanente todavía en ti. Hermano, tienes que luchar contra el mundo, contra el diablo, pero Dios está conmigo. Y es por eso que podemos resistir. Y este espíritu, hermano, es eso, es Dios. Procede del Padre, por lo cual Él tiene los mismos atributos, es justo como el Padre, es omnipotente como el Padre, es omnisciente como el Padre, es eterno como el Padre. Todos los atributos que quieras presentar del Padre los puedes presentar en el Espíritu Santo, los puedes reconocer en el Espíritu Santo. Y hermano, yo tengo a Dios mismo morando en mí. Y más vale que los discípulos hayan escuchado esto y escucharon esto. Es por eso que hemos leído hace un momento una vez más Hechos capítulo 5:32, donde Pedro va a decir a sus enemigos, a los perseguidores, nosotros damos testimonio de Él con el Espíritu en nosotros. Hermano, era Dios mismo obrando en ellos. No por nada esos hombres, hermano, trastornaron el mundo y lo cambiaron para siempre. De ser 11 hombres, 12 con Pablo, rechazados, comunes y corrientes, como ya dije, hermano, literalmente trastornarían el mundo entero hasta el día de hoy. ¿Y cómo es eso, hermano? Es por la obra de Dios mismo en ellos a través del Espíritu Santo que es Dios. Entonces se nos presenta, hermano, todo esto. El Consolador iba a venir, iba a ser enviado de parte de Cristo. Es el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Y ahora escucha cómo termina el versículo 26. Él dará testimonio acerca de mí. Hermano, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? ¿Qué haría el Espíritu Santo, hermano, cuando llegue, cuando moren estos hombres? Hacer que la gente hable en lenguas que nadie entiende. Hacer que la gente se ría sin control diciendo que eso es risa santa. Tal vez taparles las muelas con tapaduras de oro. Eso haría el Espíritu Santo. Tal vez hacerlos caer y convulsionar en las iglesias, como en muchos lugares se hace.
No, hermano. Jesucristo dice, esto es lo que va a hacer el Espíritu Santo. Va a dar testimonio de mí. Eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo. Ahora yo, hermano, yo sé lo que estoy diciendo. Sé que a algunos de ustedes quizás les va a causar alguna confusión. Cuando llegó el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, yo sé de que los apóstoles hablaron idiomas. Y cuando tú escuchas lo que ellos estaban predicando, te cuento, estaban predicando acerca de Cristo. No estaban hablando de cualquier tipo de balbuceo que nadie podía entender. Pero más allá de lo que vamos a estudiar más adelante, Jesucristo, hermano, aquí les dice, Él va a dar testimonio acerca de mí. Hermano, esa es la obra principal del Espíritu Santo. El Espíritu Santo los guiaría a Cristo, a conocer más a Cristo, a entender más la obra de Cristo. Y los capacitaría, como vamos a ver en el siguiente versículo, a dar testimonio de Cristo con valentía en medio de la oposición. Y hermano, esto, una vez más, es muy importante que tú y yo empecemos a despertar a esto y no seamos ingenuos, porque hermano, no me digas que en iglesias donde se pervierte la doctrina de Cristo, donde interpretan mal a Cristo, donde utilizan mal a Cristo, ahí está el Espíritu Santo, ¿sí? Porque hermano, el Espíritu Santo viene a dar testimonio de Él. Y cuando tú ves lugares donde se corrompe más bien quién es Cristo, se malinterpreta quién es Cristo, tú puedes saber, hermano, aquí no está obrando el Espíritu Santo. No me importa cuántas muelas tapadas se encuentren, hermano. Ahí no está el Espíritu Santo. Porque la obra principal que él haría, hermano, es guiarlos a Él. Es dar testimonio acerca de Jesucristo. Ahora, aquí hay un detalle, hermano, igual que no me puedo saltar y que lo hemos visto en otra ocasión y lo vamos a volver a ver en el capítulo 16. Pero hermano, cuando tú entiendes estas palabras, hay algo que es bien irónico en nuestra época. ¿Qué? Hay iglesias, hermano, que están obsesionadas con el Espíritu Santo y hablan todo el tiempo del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo esto, el Espíritu Santo aquello, y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo. Y hoy día yo te voy a decir esto, estas son iglesias que tampoco tienen al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, hermano, no viene a dar testimonio de Él mismo. Él viene a dar testimonio de Cristo. Hermano, esto es bien importante. A nuestra iglesia local, mucha gente ha atacado diciendo eso. Ay, en su iglesia no hablan mucho del Espíritu Santo. No, hermano, ustedes saben, nosotros estudiamos la Biblia verso por verso. Y cuando nos toca hablar del Espíritu Santo, hablamos del Espíritu Santo, ¿sí o no? Pero el Espíritu Santo, hermano, viene a dar testimonio de otro. El Espíritu Santo no viene a apuntarse a él mismo como si fuera el personaje central. Jesucristo dice, Él va a dar testimonio ¿de quién? De mí. Hermano, la Escritura es inspirada ¿por quién? Eso dice Pedro, ¿no? Segunda Pedro capítulo 1. El Espíritu Santo inspiró la Escritura. Y Jesucristo, hermano, ¿qué nos dijo en Juan 5? La Escritura habla ¿de quién habla la Escritura? Bien ese niño. 10 puntos. Hermano, Jesucristo dijo, la Escritura habla de mí. Eso dijo Cristo. ¿Y quién inspiró la Escritura, hermano? El Espíritu. Pero resulta que en la Escritura el Espíritu no es el personaje central, es Cristo. ¿A quién se le ha dado un nombre que es por sobre todo nombre? A Cristo. Escucha lo que Jesucristo, hermano, nos va a decir en Juan capítulo 16. Una vez más, nos vamos a adelantar un poco. Pero escucha lo que dice el versículo 14 y vamos a estudiar eso en detenimiento en unas semanas. Pero escucha lo que dice el versículo 14. Él me glorificará. Escucha, y aquí está hablando del Espíritu Santo, que los va a guiar a toda la verdad. Él dice, el Espíritu Santo, me va a glorificar a mí porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermano, por eso les he mencionado que es muy irónico y si es muy ingenuo de muchos cristianos que creen que están en iglesias correctas, cuando todo gira alrededor del Espíritu Santo. Eso no hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, hace que todo gire alrededor de Cristo. Eso, hermano, es lo que hace el Espíritu Santo.
Eso es lo que dice este pasaje. Él dará testimonio acerca de quién. De mí. Y como vamos a ver más adelante, Jesucristo mismo va a decir, el Espíritu Santo me va a glorificar a mí. Va a tomar de lo mío y os lo hará saber. Y ahora, hermano, más vale que escuches esto, y gracias a Dios que esta es la obra del Espíritu Santo, porque te cuento que en medio de la persecución, esto es lo que tú y yo necesitamos. Poner nuestros ojos en Cristo. Cuando tú ves, hermano, el Nuevo Testamento, vas a encontrar de que los discípulos, hermano, uno de los motivos por los cuales pudieron soportar todo lo que tuvieron que soportar, es porque tenían los ojos puestos en Cristo. Y hermano, cuando eres cristiano, tú sabes que eso te trae consuelo. Y a mí me ha tocado a veces dar consejerías y están pasando problemas, conflictos. ¿Y qué es lo que hago? Los guío a Cristo. Y les digo, hermano, eso debería ser suficiente para consolarte. Recordar quién es Cristo, qué es lo que Él ha hecho por mí, cuál es la esperanza que yo tengo en Cristo. Hermano, eso es lo que hacía que los discípulos estén firmes, constantes, perseverando hasta el final. ¿Te acuerdas lo que Pablo dijo al final de su vida? Yo sé en quién he creído, refiriéndose a Cristo. En el contexto, Pablo va a decir, yo estoy pasado a persecuciones, cárceles, estoy sufriendo. Yo sé en quién he creído, así que no hay problema. Vayan conmigo, hermanos, a Hebreos capítulo 12. Escucha lo que va a decir el autor de Hebreos, aunque ya lo he mencionado, ya he aludido a esto. Hebreos capítulo 12, versículo 2 al 3. Y si tú lees, hermanos, hasta el capítulo 11, vas a encontrar cómo se habla de los héroes de la fe, de personas que perseveraron, se mantuvieron firmes hasta el final. Y escucha lo que va a decir el autor de Hebreos de ti en mí. Puesto los ojos en quién? En Cristo, en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y ahora escucha el versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermano, ¿qué dice aquí el autor de Hebreos que necesitamos tú y yo considerar para no cansarnos hasta desmayar? ¿Qué tenemos que considerar? ¿A quién tenemos que considerar? A Cristo. Y es eso, hermano, lo que hace el Espíritu Santo. Nos trae a la memoria, nos hace entender y profundizar más quién es Cristo. Y hermano, en medio de los peores conflictos, de los peores problemas, encontramos consuelo en eso. No por nada el apóstol Pablo, hermano, yo sé que ese pasaje es muy mal usado, pero dice, todo lo puedo ¿en qué? En Cristo que me fortalece. En el contexto, Pablo dice, ¿sabes? Sé vivir teniendo, no teniendo, en pobreza, en riqueza, teniendo hambre, estando saciado. Todo lo puedo porque tengo a Cristo presente. Y hermano, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y esto es muy importante porque, como he mencionado, estamos en el contexto en el que los discípulos van a pasar persecución, van a ser odiados. Pero es esto, hermano, lo que los iba a mantener firmes, que el Espíritu Santo constantemente iba a mantener sus ojos puestos en Cristo. Iba a dar testimonio de Él en ellos. Y entonces, hermano, Jesucristo le dice a sus discípulos, ustedes no van a estar solos. No van a estar solos. El Espíritu Santo va a venir. El Espíritu Santo yo lo voy a enviar del Padre. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, y Él va a dar testimonio acerca de mí. Y entonces, hermanos, como estos hombres no van a estar solos, ahora vamos a ver el versículo 27, porque es ahora cuando ellos van a estar preparados para dar testimonio. Y una vez más, perdón que les repita eso, pero es necesario tenerlo en mente. No por nada Jesucristo, después de que Él ascienda al cielo, les va a decir, esperen en Jerusalén. Porque aquí ya les está adelantando lo que va a pasar. Ellos necesitan al Espíritu Santo y una vez que Él venga, Él llegue, entonces ellos ahora van a dar testimonio. Por eso escucha el versículo 27. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Con el Espíritu Santo de su lado, estos hombres estarían preparados para hacer su labor. Ahora, ¿qué labor? ¿Qué labor? Y esto es importante, hermanos, ¿sí?
Y es muy importante y es muy claro. ¿Qué dice Jesucristo que van a hacer estos hombres? ¿Cuál va a ser la labor de los discípulos? Hermano, sé que repito esto constantemente, pero voy a seguir repitiéndolo hasta que dejen de haber esas cosas en nuestra ciudad y en nuestro país. Los discípulos, hermano, no iban a hacer carpas de milagros los días martes. Los discípulos no iban a ofrecer prosperidad. Escucha, ¿qué dice Jesucristo? ¿Vosotros qué van a hacer? ¿Qué van a hacer ustedes? Van a dar testimonio de mí. Eso es lo que van a hacer. No se van a dedicar a hacer conciertos, noches de gloria, fundar clubes de amigos, contar anécdotas. No, ellos se dedicarían a dar testimonio de Él. Cuando lees el capítulo 2 de Hechos una vez más, cuando vemos la llegada del Espíritu Santo, hermano Pedro, toda su prédica se va a tratar de Cristo, toda su prédica. Toda su prédica a los judíos, después 3,000 convertidos y todo va a girar alrededor de Cristo. Los apóstoles van a estar comprometidos con eso. Ya hemos estudiado esto en 1 Corintios 1. Pablo dice, los judíos me piden milagros. Eso es lo que me piden, señales, ¿sí? Los griegos me piden sabiduría. ¿Yo predico qué? A Cristo. Yo me he propuesto no saber más que Cristo y este crucificado, hermano. Eso es a lo que se dedicarían los apóstoles, a predicar sobre Cristo. Ahora, ¿qué significa predicar sobre Cristo? Sí, hermano, aquí quiero ampliar un poco lo que ustedes entiendan sobre predicar sobre Cristo, porque por si acaso no es solamente predicar su evangelio. Predicar, hermano, a Cristo y dar testimonio de Cristo es, hermano, mostrar quién es Cristo, obviamente. Los apóstoles se dedicarían a mostrar la deidad de Cristo, la humanidad de Cristo, los oficios de Cristo, de que Él es rey, profeta, sacerdote. Eso harían los apóstoles. Los apóstoles, hermano, también predicarían la obra de Cristo, obviamente, con su vida perfecta, con su muerte en la cruz como un sustituto para salvar pecadores. Obviamente los discípulos, hermanos, se dedicarían a eso. Pero también, por si acaso, los discípulos se dedicarían a enseñarle a la iglesia qué es lo que Cristo quiere. Y si no me crees, hermano, vayan conmigo a Mateo capítulo 28. Porque, hermano, escucha lo que es la gran comisión y creo que estamos en un contexto en el que tiene relación con eso. Estos discípulos serían encomendados a dar testimonio de Él. Y escucha lo que Jesucristo va a decir, versículo 19, Mateo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora escucha el versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, escucha lo que dice Jesucristo. Ustedes vayan y enséñenles todo lo que yo les he mandado. Por eso, hermano, la obra de testificar de Cristo, cuando tú lo estudias en el Nuevo Testamento, vas a encontrar que era esto. Presentarles quién es Cristo, presentarles qué es lo que Cristo ha hecho y presentarle a la iglesia qué es lo que Cristo quiere de ellos en todas las áreas. Y eso, hermano, tengo que recalcarlo el día de hoy, porque hay mucha gente que no entiende eso. Hay mucha gente que cuando empiezas a hablar de lo que Cristo quiere en diferentes áreas de la vida, te dicen, ay, ¿por qué no predicas solamente el Evangelio? Sí, no, es parte del Evangelio. Es parte de dar testimonio de Cristo, enseñarles a guardar todas las cosas que Él les había enseñado. Entonces, estos discípulos, hermanos, se dedicarían a eso. Se dedicarían a predicar quién es Cristo, a mostrar la obra de Cristo con su vida perfecta, con su obra en la cruz, como un sustituto para que tú y yo no seamos condenados. Y se dedicarían a enseñarle a las personas qué es lo que Cristo quiere en cada área de sus vidas. Es por eso que el apóstol Pablo va a tocar todas las áreas de la vida. ¿Quieres hablar de la familia? Pablo lo va a relacionar con Cristo y nos va a mostrar qué es lo que Cristo quiere sobre la familia. Pablo va a hablar del trabajo y Pablo nos va a mostrar qué es lo que Cristo quiere sobre el trabajo. Pablo va a hablar de la sexualidad. Pablo va a mostrarnos qué es lo que Cristo quiere sobre eso. Pablo va a hablar del gobierno, de la política y nos va a mostrar qué es lo que Cristo quiere sobre eso. Todas las áreas. Su hermano iba a ser dar testimonio de Jesucristo y es a eso a lo que se dedicarían estos discípulos. Pero ahora, en el versículo 27, hermano, encontramos algo que tenemos que interpretar de manera especial para los discípulos del Nuevo Testamento, ¿sí? Estos
11 apóstoles en este momento, con Pablo más adelante. ¿Por qué? Ahora, Pablo podemos debatirlo después, pero escucha lo que Jesucristo termina diciendo en el versículo 27. Porque habéis estado conmigo desde el principio. Hermano, quieras o no, eso no tiene que ver contigo y conmigo de manera directa. ¿A qué se refiere Jesucristo cuando dice, ustedes han estado conmigo desde el principio? ¿A qué se refiere con eso? Hermano, se refiere al principio de su ministerio. Estos discípulos no estuvieron con él desde que nació. Estos discípulos no estuvieron con él desde toda la eternidad, ¿verdad? Espero que todos estemos unidos en eso. ¿Desde cuándo estuvieron estos discípulos con él? Desde que Jesucristo comenzó su ministerio. Y si tú lees el Evangelio de Juan, vas a encontrar eso. Comenzando el capítulo 1 del Evangelio de Juan, ya nos vamos a topar con estos discípulos que empezaron a seguirlo. Que eran primero discípulos de Juan el Bautista, pero conocieron a Cristo y empezaron a seguirlo a él. Y Jesucristo le dice de manera especial, a estos discípulos, ustedes han estado desde el principio conmigo y ustedes van a dar testimonio de mí. Ahora, como les dije, hermano, eso de manera directa no tiene que ver contigo y conmigo. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos estado desde el principio con Cristo. Es la verdad. Esa es la realidad. Pero, ¿qué relevancia entonces tiene para nosotros? ¿Qué relevancia esto tiene para nosotros? Hermano, es aquí donde quiero rogarles de que me presten atención un poco más, porque lo que tenemos que reflexionar, hermano, es lo que se conoce en teología como la autoridad apostólica. La autoridad apostólica. Hermano, hubieron ciertos hombres, los cuales fueron escogidos por Cristo, los cuales presenciaron de manera ocular, como testigos de primera mano, todo lo que él hizo, todo lo que él enseñó, y ellos, de manera especial, iban a ser los testigos de Cristo a este mundo. Ellos, de manera especial, con una autoridad, hermano, que ninguno, ni tú y yo tenemos, y nadie tiene en esta época. Los apóstoles, hermanos, recibieron ese privilegio, y esto es muy importante. Porque, hermano, ¿cuántos libros Jesucristo, ya les he preguntado esto en otras ocasiones, pero cuántos libros Jesucristo nos dejó escritos en la Biblia o en el Nuevo Testamento? Ni uno, es la verdad. Pero Jesucristo, hermano, dejó a sus discípulos para que ellos nos enseñen qué es lo que Él hizo, qué es lo que Él enseñó. Y no cualquier discípulo. Aquí está hablando, hermano, ¿con quiénes está hablando aquí Cristo? No estamos en el Sermón del Monte, Jesucristo hablándole a las multitudes. Como ya hemos visto muchas veces, estamos, hermano, en las últimas palabras de Cristo a sus discípulos, a los 11, porque Judas ya se salió a traicionarlo. Estamos en las últimas palabras de Cristo a los 11, antes de ir a la cruz. Y aquí a ellos, de manera específica, les dice, ustedes van a dar testimonio de mí, porque ustedes han estado conmigo desde el principio. Y hermano, eso nos tiene que llevar a entender a ti y a mí, de que tú y yo como iglesia debemos estar bajo la autoridad apostólica. ¿Qué significa eso? De que tú y yo estamos llamados a seguir lo que estos 11 hombres, junto con Pablo, enseñaron. Hermano, nosotros creemos en la iglesia apostólica, ¿sí? Y no porque tengamos apóstoles el día de hoy, sino porque seguimos a estos apóstoles. Y aquí en este pasaje se nos presenta, hermano, esa particularidad sobre estos hombres, que de manera especial ellos recibieron algo, un privilegio especial, es la verdad, para ser apóstoles de Cristo de manera especial. Vayan conmigo, hermanos, a Efesios capítulo 2. Es por eso que el apóstol Pablo, escucha lo que va a decir. Efesios capítulo 2, versículo 20. Escucha lo que dice. Y aquí Pablo está hablando de la iglesia, edificado sobre el fundamento de quienes, dice ahí, hermano, de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hermano, ahí Pablo no está hablando, sí, de los profetas de nuestro día que te dicen que se han soñado que te vas a casar con no sé quién, sí. Ese no puede ser nuestro fundamento. Hermano, aquí está hablando Pablo de los
profetas que había en el Nuevo Testamento y en el Antiguo, que nos dejaron escrito quién es Cristo, y los apóstoles, obviamente. Hermano, el apóstol Pablo, quieras o no, va a hablar, 1 Corintios capítulo 15, de que eran los 11 y él, o los 12 y él, y no hay más. Él fue el último. Y hermano, esto es importante porque cuando Jesucristo les habla esas palabras a los discípulos, tú y yo debemos entenderlas en su contexto original. Jesucristo les está diciendo específicamente a esos hombres que ellos iban a ser los testigos principales, porque ellos estuvieron con Él desde el principio. Y como te acabo de leer en Efesios capítulo 2, versículo 20, es por eso que luego a los apóstoles se los va a presentar como el fundamento de la iglesia, sobre la cual tú y yo debemos edificar. Es por eso, hermano, que el apóstol Juan, escucha una vez más estas palabras, ya las he leído, pero escucha una vez más, y teniendo en mente lo que acabamos de ver en Juan capítulo 15, escucha lo que dice el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 4, versículo 6. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Hermano, el apóstol Juan ahí está hablando especialmente de ellos, de los apóstoles. El que no oye a los apóstoles no es de Dios, porque Dios dejó a estos apóstoles para que ellos den testimonio de quién era Jesucristo y pongan el fundamento de la iglesia. Es por eso que el apóstol Juan mismo va a comenzar su epístola diciendo, nosotros los que hemos oído de primera mano, los que hemos palpado, los que hemos visto. Es por eso, hermano, que en el Nuevo Testamento, hermano, los apóstoles no se llamaban apóstoles para presumir, no, sino porque ellos reclamaron una autoridad que otros no tenían. Por eso los apóstoles van a comenzar sus epístolas diciendo esto, yo apóstol de Jesucristo. Y no porque quieran presumir algo, hermano, no, porque ellos tenían una autoridad especial dentro de la iglesia. ¿Por qué? Vamos a ver esto la próxima semana, hermano. Jesucristo les va a decir a estos discípulos, hay muchas más cosas que quiero enseñarles, no las pueden todavía comprender, pero va a venir el Espíritu Santo y a ellos, de manera especial, los iba a guiar a toda la verdad para que ellos puedan poner el fundamento que tú y yo necesitamos para edificar una iglesia apostólica, porque seguimos a los apóstoles originales. Y Jesucristo, hermano, nos está presentando una vez más esta particularidad, esta obra especial, este privilegio que ellos iban a tener y que tú y yo debemos aceptar y reconocer. Y por si acaso, es eso lo que nos hace una iglesia apostólica. En nuestra época hay mucha gente que no entiende eso. Yo sé que hay mucha gente que cree que una iglesia apostólica es porque tenga apóstoles. Ha estado de moda eso hace mucho tiempo en muchos lugares. Pero no, hermano, una iglesia apostólica es porque entendemos esto. Cristo escogió a estos 11 hombres junto con Pablo para que den testimonio de él. Y son hombres que de manera especial pueden ser sus testigos porque estuvieron desde el principio con Cristo. Y hermano, es a esto a lo que se dedicarían estos hombres, a ser sus testigos. Ahora, hermano, esta no sería una obra fácil, no sería una obra sencilla. Literalmente la palabra para dar testimonio, ¿sabes qué palabra es en el griego? Es la palabra martureo, que más adelante se va a utilizar para mártir. Los cristianos de los primeros siglos van a usar esa palabra, martureo, que significa dar testimonio, para hablar de los mártires, de aquellos que sufren, de aquellos que son asesinados, perseguidos por predicar. Hermano, eso es lo que les esperaba. Es eso lo que les esperaba. Pero iban a poder afrontarlo. ¿Por qué? Porque Cristo los está preparando para eso. Los está preparando mostrándoles quién va a estar con ellos, la obra que harían acompañados del Espíritu Santo. Y como vamos a ver la próxima semana, hermanos, Jesucristo les va a adelantar ya lo que viene para que ellos estén preparados para enfrentarlo.